Ese es el título del curso de este día. Estamos haciendo ya un estudio bastante sistemático del Evangelio de San Mateo. ¿Qué es lo que nos ha querido dar a conocer las genealogías? ¿De dónde procede Jesús? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su procedencia? Para poder entender el tema de los magos, debemos conocer tres cosas, o más bien, ¿cómo podemos decir? Tres antecedentes, tres criterios preliminares para poder entender el tema de la Epifanía. Ustedes saben que este texto se lee siempre, ¿no es cierto? Hemos leído en este ciclo el tema de los magos. Hay fiestas tradicionales en nuestros pueblos de los tres reyes magos, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver de dónde nace toda esta tradición. Esta tradición que es buena, pero no debemos quedarnos en lo superficial, porque podemos caer simplemente en el folclorismo. Y cuando caemos en el folclorismo, destruimos el sentido profundo de lo que Jesús nos quiso decir o de lo que Mateo quiso transmitirnos. Es por eso que yo quiero partir de unos tres antecedentes fundamentales, muy importantes. Primero, Mateo dirige su evangelio a los judíos cristianos. Ustedes saben que el evangelio de Mateo está dirigido para judeo-cristianos o judío-cristianos, ¿sí? Estos conocen los textos bíblicos, los conocen, y conocen sobre todo los textos bíblicos que sirven de base para sustentar las promesas mesiánicas. Conocen muy bien. O sea, Mateo no está escribiendo para gente ciega, gente que no conoce las tradiciones judías, las tradiciones israelitas. Por un lado, existe la singularidad de Sión, ¿no es cierto? Sión, la ciudad santa, hacia ella confluirán, eso dice Isaías, dicen los salmos, del Salmo 72, dice hacia el monte Sión confluirán, ¿no es cierto? Inclusive es el Salmo de que se habla de reyes, que vendrán reyes de la tierra trayendo el oro, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Que traerán el incienso y dice, y pregonando alabanzas al Señor. Posiblemente de ahí sale la tradición de que eran reyes, sí, de que eran reyes, porque el Evangelio de Mateo no nos habla en ningún momento de reyes. Tampoco nos habla que eran tres. Ya vamos a ver de dónde nace esta tradición. Entonces, primer presupuesto, ¿sí? Mateo está escribiendo a gente que no es ciega, que conoce las tradiciones mesiánicas, las esperanzas mesiánicas. Aunque se habla de que hacia Jerusalén, hacia el monte Sión, confluirán los pueblos de todo lado. Y ustedes saben que al templo iban a adorar gente, reyes de otros países, de otros lados. La reina de Saba va a ofrecer dones al templo, a darle regalos a Salomón. Nosotros vemos aún en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, algo más cercano a nosotros, a un servidor de la corte de la reina de Candace de Etiopía, ¿no es cierto? Dice que regresaba adorando a Dios. O sea, el templo de Jerusalén está abierto, entre comillas, para todos. Entre comillas digo, ¿por qué? Porque las leyes de los judíos son muy centrípedas, o sea, son muy arraigadas. No son unas leyes que se abren a los demás, sino al nacionalismo judío.
Pero claro, cuando hay conveniencias económicas, cuando hay dinero de por medio, se abren las puertas de todo lado. Eso no hay problema, ¿cierto? Entonces, sin embargo, hay una tradición de tipo mesiánica, ¿sí? Que aparece en el famoso profeta mismo Isaías, cuando averigua de dónde va a proceder el Mesías. Miqueas, perdón, el profeta Miqueas 5:1 y segunda de Samuel también 5:2. ¿De dónde va a proceder el Mesías? Y tú, Belén de Efrata, no eres de ningún, bueno, de ti nacerá el Mesías que será el pastor. O sea, por eso es que aquí en el tema de los magos podemos conjugar estas dos realidades. La realidad del hijo de David y también del pastor. El Mesías rey y el Mesías pastor. Porque estas dos realidades se conjugan en una. Porque el rey es un pastor. El monarca es un pastor. El dirigente judío es un pastor. El pastor tiene como deber apacentar, es decir, alimentar a su pueblo, llevar la comida a las mesas de las familias, de todos. Ese es el deber del pastor. Entonces, el rey y pastor, ese es Jesús. Segundo presupuesto. Este episodio de los magos pertenece, podemos decir, a las páginas más recientes del Evangelio. Acuérdense ustedes que la charla pasada les había dicho que el interés de los primeros cristianos, tanto de Marcos, sobre todo de Pablo, luego de Marcos, no era tanto hablar sobre la infancia de Jesús, sino hablarnos sobre el hecho pascual. A eso se lo llama con el nombre de querigma, anunciar el querigma. Querigma viene de querizo, que significa anuncio, que es decir que Dios envió a su hijo, glorificó a su hijo, a quienes los judíos, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora vive, ahora está con nosotros. Él está con nosotros. Después se va ahondando el interés ya de saber el origen de Jesús. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los papás? Y ahí los escritores sagrados ven la necesidad de plasmar por escrito toda esta biografía de la infancia, tanto en Lucas 1:2 como en Mateo también 1:2. ¿Sí? Entonces, son temas desarrollados prácticamente en los últimos decenios del siglo I. Mateo se escribe por los años 80, 85. Este relato el tercero me faltaba. El tercero, la ruptura, hay que tomar en cuenta, la ruptura entre cristianismo y judaísmo es ya evidente en la época que escribe Mateo. Nosotros si leemos las páginas del Evangelio de Mateo ya vemos retractado ahí esa ruptura. Y es una ruptura definitiva, no es una ruptura temporal. Ya los judíos han expulsado a los cristianos, porque en el tema de las persecuciones, cuando son momentos prácticamente cuando se busca más identidad, ahí viene la pelea, porque tienen que definirse los grupos. No es lo mismo seguir siendo judío que ser judeo cristiano. El judeo cristiano ya tendrá otro tipo de vida. Aceptar a Jesús significa abrirse a todos. Aceptar a Jesús significa anunciar el evangelio, la buena nueva, a costa de la misma persecución. Verán que estamos leyendo Mateo en la lección divina. Cuando Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Qué nos sugiere eso? Que Mateo escribe en una situación muy dura de persecución a la iglesia, donde están muriendo cantidad de gentes, cantidad de cristianos,
que no se han retractado del anuncio de la buena nueva. Y les está dando ánimo, diciendo, no tengan miedo. Inclusive, Dios se preocupa por la mínima cosa que late en la tierra. ¿Sí? La salvación de Dios es cósmica, es total. Dios viene a redimir el mundo entero con toda su creación. Por eso dice, no se venden un par de gorriones por un as. Los gorriones a lo mejor que no son ni siquiera tomados en cuenta para nada, o de pronto los haces, que los haces es un centavito del denario. Es un centavito del denario, pero sin embargo sirve. Y Dios se preocupa por todo lo que late en la tierra. Entonces estos son los tres antecedentes que hay que entender para que podamos nosotros tener una idea de qué es la Epifanía en el Evangelio de San Mateo. El pasaje del capítulo 2, del 1 al 12, podemos dividir en 4 partes. Les cuento que yo no soy muy amigo de leer cosas escritas porque a mí me desespera cuando yo estoy leyendo algo y de pronto, ¿qué tal? Así me gusta más bien interactuar. Sí, interactuar. Soy como los antiguos. Porque no tan antiguo como don Marcelo Rosas, pero sí un poco, algo por lo menos. Disculpará don Marcelo. Bueno, entonces este capítulo lo vamos a dividir en 4 partes, más bien sería en 6. Primero, una introducción. ¿Y cuál es la introducción? ¿Cuál es la introducción? Dice el texto así, de esta manera. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Esa es la introducción. Ya voy a pedirles de favor que un lector me pueda ayudar con el texto completo, ¿no? Con el texto completo. Hasta eso siga preparando. Yo le voy a pedir al padre Rodrigo Mateo 2, 1, 12. Sí, pero vamos a ver la estructura. Segunda parte, versículos 1b al 2. El primer cuadro, los magos. Lo ocupan los magos. El segundo cuadro del 3 a 6 lo ocupa Herodes. ¿Herodes con quiénes? Con los dirigentes judíos. Del 7 al 8 lo ocupa de nuevo Herodes. ¿Con quiénes? Con los magos. Y del 9 al 11, los magos. Los protagonistas son los magos. Podemos decir A, B, B, A. Sí, cuando hacemos este análisis que se llama quiasmo, el famoso quiasmo, que antes se estudiaba así. Y luego en el versículo 12, una conclusión. ¿Sí? Una conclusión. Por favor, padre Rodrigo, ¿puedes ayudarnos con la lectura del Evangelio? Vamos a escucharla, pero tengan su Biblia en la mano. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del rey Herodes. Por entonces unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se alarmó y con él toda Jerusalén. Entonces convocó a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó: ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le respondieron: en Belén de Judea, pues lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las ciudades principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando aparte a los sabios, investigó con exactitud el momento en que había aparecido la estrella y los envió a Belén con este encargo: vayan e infórmense bien sobre este niño, y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en oriente
los guió hasta que llegó y se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y lo adoraron, postrados en tierra. Abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Y advertidos en sueños que no regresaran donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ahí tenemos nosotros ya prácticamente la estructura, todo el texto, ¿no? Ya les he dado la estructura en estos 6 momentos, pero sobre todo en 4, ¿no es cierto? 4 centrales, con una introducción y una conclusión. Y ustedes han escuchado la conclusión de manera clarísima, ¿no es cierto? Dice, pero avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Regresaron a su país por otro camino. Mateo, quiero verlos a todos. Mateo ha evocado en torno al nacimiento de Jesús la aspiración misionera de la iglesia, la expansión misionera de la iglesia. Desde ya se está empezando a gestar lo que nosotros decimos el universalismo. Dice el texto, comienza diciendo, habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes, con su contexto, posiblemente un poquito impreciso, un poquito nomás digo, porque Jesús sí nació en tiempos del rey Herodes el Grande, sí, pero casi, a ver, Jesús lo conoció, no lo conoció, porque Herodes intentó matar a Jesús, Jesús huyó y cuando llegó ya estaba gobernando su hijo y ya no se quedó en Belén, más bien se estableció en Nazaret, fue a Nazaret. Eso nos dicen los pasajes bíblicos, pero vamos a entender el significado, que eso es lo que a lo que quiero llegar. Unos magos, el versículo 2. Los magos, vamos a ver el primer cuadro. Unos magos de Oriente, los magos. He aquí que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. A ver, aquí tenemos que hacernos nosotros una pregunta. ¿Será que estos magos eran adivinos, sabios, astrónomos? ¿Cuántas teorías se han hecho acerca de esto? ¿Y qué es esa estrella? Algunos astrónomos hasta han dicho que es el cometa Halley, que justo estaba pasando ese momento y los magos vieron y era un signo de que había nacido. Son interpretaciones. La estrella de que ven los magos y que les conduce y que les lleva hasta donde está la casa del niño Jesús, es un símbolo, no es una realidad histórica, ¿sí? Porque si nosotros interpretamos esto desde el punto de vista literal, nos quedamos con unos cuentitos y no avanzamos más allá de esto, ¿no es cierto? Todas estas cosas son tomadas del Antiguo Testamento, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las fuentes de donde se toman, qué pasajes bíblicos de la Sagrada Escritura. Por eso mi interés fue darles estos 3 antecedentes, ¿sí? Estos 3 antecedentes. Mateo escribe para gente que conoce, o sea, para judeo-cristianos. Un judío conoce muy bien la Sagrada Escritura. Y a él no le está, cuando escribes a un judío, no estás escribiendo a un ciego. Ellos conocen muy bien las tradiciones de Israel, pero conocen muy bien también el tema de la esperanza mesiánica. La conocen muy bien. Y la esperanza mesiánica davídica, ¿sí? Davídica. Por eso vemos a
a los magos que van a Jerusalén, pero no se quedan en Jerusalén. No se olviden que esa es la ciudad santa de Sion, donde las predicciones mesiánicas dicen que hacia allá confluirán todos los reyes, todas las naciones, pero no se dio así, no se dio. Más bien, ¿a dónde llegaron los magos? A Belén. Jerusalén está arriba en el monte Sion, Belén está acá abajo. Y Belén viene a ser como el centro, en ese momento el centro, podríamos hablar hasta geográfico, que demarca Oriente y Occidente. Los magos vienen de Oriente, que es el Oriente en ese tiempo. Es lo conocido. No vamos a hablar de China, Japón, la India. No, no, no. El Oriente es lo conocido, la Mesopotamia de ese tiempo. Sí, posiblemente inclusive hasta el desierto del Arabá. Pero no es lo que ahora conocemos como el lejano Oriente y todo eso. No, es lo que está al otro lado del Jordán. Pero también de Occidente. ¿Por qué? Porque Jesús también se va hasta Occidente. ¿Hasta dónde? Hasta Egipto. Donde Jesús realiza una historia, repite una historia, recrea una historia de liberación que Dios la hizo desde el comienzo y que la va a seguir haciendo y que ahora la está haciendo de un modo nuevo a través de su hijo. De Egipto llamé a mi hijo, inclusive toman la predicción profética. Bien. Mateo habla de unos magos. Ojo, no dice cuántos fueron, ni tampoco dice que eran reyes. Hay un canto antiguo que sabíamos cantar, dice, no sé si eran reyes, no sé si eran tres, lo más importante es que fueron a Belén. Así se cantaba. No sé si eran reyes, no sé si eran tres. Lo más importante es que fueron ¿a dónde? A Belén. Estas precisiones son ajenas al texto evangélico. Lo que nosotros decimos ahora que eran tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, y que bueno, no dice el evangelio. Tradiciones posteriores decían que eran dos, que eran tres, unos 8. Inclusive hay tradiciones que dicen que eran 12 magos los que le visitaron a 12 personajes que visitaban a Jesús. Lo mismo los nombres Melchor, estos no 3 nombres, a ver cómo es esto. Gaspar, Baltasar y Melchor, estos tres nombres vienen de una tradición de un manuscrito del siglo IX. Verán que ya han pasado 8 siglos al menos de los acontecimientos, 9 siglos. Y de ahí, después de eso, viene este manuscrito italiano de donde se toman esos nombres que eran 3 reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. El título de reyes, ya les dije al comienzo, posiblemente viene del Salmo 72, versículo 10. ¿Sí? Aquí está, ¿no es cierto? Salmo dice así: un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá, todos ellos de Sabá vienen llevando oro e incienso y pregonando alabanzas al Señor. ¿Sí? O sea, vendrán a Sion todos los reyes. Posiblemente la tradición nace de ahí, lo que después se festeja en la iglesia. La palabra griega, magoi, en griego se dice magoi, revestía significados diversos: sacerdotes persas, propagandistas, mercaderes religiosos, propagandistas que hacían proselitismo religioso, también charlatanes y personas dadas a esta práctica de la magia. En el griego bíblico solamente se utiliza en Daniel 2, versículo 2 y versículo 10. Este término mago. Aquí la palabra
podía designar a astrólogos de pronto babilonios, tal vez en contacto con el mesianismo judío, como nos habla en las profecías de Balán. Acuérdense que quién es este famoso Balán que dice al pueblo, bendice al pueblo de Israel que viene de Egipto, que viene huyendo de Egipto, lo bendice. Bueno. Después, estos personajes dicen que venía de Oriente. Ya les dije, era la Transjordania. El oriente de Tierra Santa sería el este del Jordán, a partir del país de Moab. Nosotros tenemos en la Biblia está el famoso, el mapa en el que podemos ubicarnos. De Moab hacia el desierto del Arabá, al sur, Arabia. Se ha creído que eran unos, dicen, persas, otros árabes, nabateos, incluso se decía que eran esenios del Qumran. Porque no olvidemos de que en ese tiempo había una comunidad, una secta en el Qumran, que eran los esenios, que se retiraron, que ellos no confiaban prácticamente en el sistema nacional judío, y más bien ellos hicieron sus propias reglas de vida, apartados del sistema, para ser fieles a las tradiciones judías. Para ellos ser fieles a las tradiciones judías, a los mandamientos de Dios, solo era posible apartándose de ellos, apartándose del sistema judío. No había otra manera. La convicción les viene a los magos por haber visto en el oriente, dice, donde estaba un signo, la estrella. No se trata de una estrella física, de una estrella, qué sé yo, de una estrella material como conocemos ahora. Desgraciadamente, hace 2000 años la astronomía no era tan avanzada como hoy. Hoy sabemos, por ejemplo, que una estrella es un sol, tiene luz propia. Inclusive, una estrella es 100 veces más grande que nuestro sol. Son inmensas. Antes se pensaban que las estrellas eran pequeñas lumbreras que Dios había colgado en el firmamento y que servían para alumbrar en la noche, junto con la luna, que era más grande, que daba una luz un poco más grande. La estrella que guía a los magos es una estrella milagrosa, fruto de una estrella que se conocía en el Antiguo Testamento, en Números 24:17. No sé quién puede de ustedes ayude. A ver, diácono José Herbas. Números 24:17. ¿De Mateo mismo? No, estamos hablando números, el libro de los números. Ya le busco. El libro de los números. Dice, el movimiento preciso de la estrella es sugerida por la nube de fuego que caminaba con el pueblo de Israel en el desierto. Acuérdense que en la noche, ¿cómo guiaba Dios al pueblo? Con una columna de fuego. Y en el día guiaba por medio de la nube. Números 24. Sí, 17. 24:17. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el centro de Israel. Triturará la frente de Moab y el cráneo de los hijos de Set. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Sí, es una interpretación midrásica. Midrash en hebreo significa eso precisamente, una interpretación, una lectura interpretativa. Ahora, sabemos que esta estrella tiene un carácter más bien pedagógico, podemos decir pedagógico. ¿Cuál es la intención del autor al introducir esta estrella? ¿Qué es la estrella al final? La estrella viene a ser el conocimiento mismo que todos tenemos de Dios. Pero por otro lado también, la estrella es Jesús mismo, que ya es conocido, que ya la buena noticia está conocida por muchos pueblos y que van a ver a Jesús. Yo pongo una comparación para que me entiendan de mejor manera. Nosotros podemos ser esos magos,
¿no es cierto? Nosotros somos de esos magos, que vamos a Belén a adorar al niño. ¿Qué significa? Que queremos asumir, adorar al niño significa reconocer a ese niño tal como es y ofrecer los dones, dar el regalo, significa regalarme yo, a ofrecerme yo. Al ofrecerme yo, ¿no es cierto? Asumo en mi vida toda la vida de Jesús, toda, desde su niñez hasta su muerte y resurrección. Y ahora, ¿por qué no decirlo? La vida íntegra de la iglesia. Ahora, claro, en ese tiempo, según las creencias orientales, cuando nacía un personaje, por ejemplo, un rey, aparecía en el cielo una nueva estrella. Así se pensaba. Era una forma de mirar la realidad, de describir la realidad. Hasta ahora existen los que leen los astros, los que leen las estrellas, las constelaciones, para mentirnos sobre la vida, decirnos cosas que no son. Hay los astrólogos, ¿no es cierto? Que nos mienten tanta cosa, tanta tontera. Segundo cuadro, Herodes y Jerusalén. Pero habiendo oído el rey Herodes, se conmovió y con él toda Jerusalén. Y habiendo congregado a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde debía nacer el Mesías. El rey Herodes y toda Jerusalén, dice, se conmovió, conmocionarse. Describe a la vez del espanto de los discípulos. Se trata de una conmoción, porque por miedo a una amenaza. Es que hablar de un rey que ha nacido es contraproducente. Y Herodes, ¿qué es lo que piensa? Hay alguien que me va a serruchar el piso. Aunque Herodes se entera que es en Belén, de tal manera que el puesto de él, el reinado de él, no corre mucho peligro. Y después dice, y con él toda Jerusalén. Sí, toda Jerusalén. Toda Jerusalén, ¿qué significa? Los dirigentes de Israel, pero también, a más de los dirigentes de Israel, también el rey Herodes y el pueblo entero, que a la final, este término, todo el pueblo, aparece condenando a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando dicen, y todos gritaban, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. ¿Sí? La palabra todo no quiere decir precisamente la completa totalidad. ¿No es cierto? No es todo Israel el que ha rechazado a Jesús. ¿Quiénes son en particular quienes han rechazado a Jesús? Son los sumos sacerdotes y escribas. El poder político, religioso, el poder ideológico. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, vemos, por ejemplo, 16:21. Jesús dice, el Hijo del Hombre, o es necesario que el Hijo del Hombre sea condenado por quienes, por los sumos sacerdotes, son ellos. Después también tenemos capítulo 20, versículo 18. Jesús anuncia su pasión y va a ser condenado a muerte, 21:15, 26:57 y 27:41. Cuando inclusive los sumos sacerdotes, estando Jesús crucificado, le dicen, si eres el Hijo de Dios, bájate, bájate, se burlan de él, ¿no? O sea, para que ustedes vean que no todo el pueblo de Israel ha rechazado a Jesús, sino son los que sostienen el aparato político, ideológico, religioso, los que se confabulan, ¿para qué? Para hacer desaparecer a Jesús con el pretexto de que no creen, a pesar de que saben. En Juan hay un pasaje hermoso en las bodas de Caná, cuando el maestresala prueba el agua convertida en vino y él reconoce la superioridad del vino que está tomando en ese momento. Es decir, el sistema reconoce que la enseñanza, que el mensaje de Cristo, que el proyecto del reino es superior a cualquier otro proyecto. Sin embargo, no abre su corazón. Es que una cosa es reconocer y otra cosa es abrir mi corazón, convertirme. No quiere convertirse.
definitivamente no se convierte. Tenemos entonces en este texto, el rey Herodes y toda Jerusalén prácticamente forman una sola persona. Claro, para el mal se juntan, ¿sí? Se juntan. Ustedes saben que los herodianos y los fariseos no se llevan. Es que los fariseos como judíos rechazan la invasión del Imperio Romano, pero para el mal se unen, ¿sí? Para el mal, en cambio, se unen. Cuando le van a preguntar a Jesús sobre el impuesto al César, por ejemplo, se unen los herodianos y los fariseos. No se pueden ver, como los políticos ahora también pasa en muchos casos, ¿no es cierto? Como ideología política no se pueden ver, se agravian en la televisión, pero después para la corrupción, para sus negociados, eso ahí sí se unen, ¿no es cierto? Son muy amigos. Quiere designar con estas expresiones a la casa real y a sus ministros. O sea, ¿a qué se refiere? Al poder político y religioso. De tal manera que, a pesar de que los escribas están mudos, no dicen nada, pero parece que hay una turbación tanto política como religiosa. Ellos se espantan, se conmueven, dice, se asustan de que haya nacido otro rey. El énfasis es elocuente. Mateo quiere congregar a todos los que constituyen los jefes, los príncipes de los sumos sacerdotes. Ahí tenemos nosotros el Sanedrín. Ustedes saben que el Sanedrín está presidido por el sumo sacerdote. Todos, ¿sí? Lo que nos quiere hacer describir la superioridad. El Evangelio, cuando leemos, aquí dice el texto, todos se conmovieron. Herodes y toda Jerusalén. Pregunta, ¿será que toda Jerusalén estuvo conmovida? No. Lo que pasa es que siempre los dirigentes son enseñados a tomar decisiones en nombre de todo el pueblo. Aquí tenemos, por ejemplo, en este cantón Pangua, que el gobierno ha concedido las tierras para la minería sin consultar al pueblo. ¿Por qué? Porque a veces el gobierno se cree en el todo. Ellos creen que son todos, ¿no? Y lo que ellos hacen, supuestamente el pueblo ratifica. El pueblo dice que sí, que está bien. Y por eso son tan atrevidos que hasta deciden guerras, ¿sí? Que el pueblo no está nunca de acuerdo, porque las guerras traen miseria, empobrecen a los pueblos. Ellos le dicen en Belén de Judá, pues así está escrito, y tú, Belén, tierra de Judá, tal. La respuesta es autorizada, porque son escribas, gran matoi, gente preparada, gente que conoce, y también conoce la promesa mesiánica. Saben todo, y por eso dan una respuesta muy acertada. Los escritos rabínicos anunciaban que el Mesías debería nacer o debía nacer en Belén, de ley. Pero no solo esto, sino que el verbo que aparece aquí, pasivo, ha sido escrito. ¿Qué significa? Que se esconde a Dios. Dios es el sujeto de esta revelación. No fue David, no fueron algunos nomás que se encerraron a hacer su propia mesianidad o a realizar un proyecto mesiánico. Dios mismo es el que garantiza este proyecto mesiánico. La palabra de Dios será ahora la señal inequívoca. Dios mismo ha declarado, lo ha dicho mediante el profeta. Así dice, y está leyendo el profeta Miqueas, ¿no es cierto? Así dice el Señor, Miqueas 5, ¿sí? Según de Samuel 5:2. Tierra de Judá, ¿sí?
tierra de Judá, ¿a qué se refiere? Usted lea Génesis 49:10. ¿Qué lee? Es una alusión muy discreta a lo que nos dice Génesis 49:10. Y de ninguna manera, adverbio que modifica sustancialmente la apreciación de Belén Efra. Tú no eres de ninguna manera la más pequeña entre las ciudades ilustres. Imagínate Belén, porque de ahí nació ¿quién? Nació el rey David, de ahí es que sé, el papá de David. Vean lo que dice Miqueas. Mas tú, Belén Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Samuel, ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Ahí vemos, pastor y rey. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de los reyes, ahí vemos que Samuel, primero Samuel y segundo Samuel, ¿cuántas veces fue ungido el pobre David para llegar a ser rey? Ahí vemos al menos 3 veces lo unge. Una vez en Belén mismo y 2 veces en Siquén. Tienen que ratear. Ese es un reinado terrible, ¿no? Un reinado tremendo, ¿no? Sí. De ninguna manera, Mateo ha introducido, cambia diametral y definitivamente los destinos de Belén. En adelante, Belén ya no va a ser una aldea, un pueblecito cualquiera. No se olviden que Belén era una ciudad de paso, pero a donde llegaban las grandes caravanas, las grandes peregrinaciones, era la ciudad santa de Sión, allá, a Jerusalén, a visitar el templo, a dar las ofrendas, a presentar los sacrificios. Belén era una ciudad de paso en cambio de las caravanas que iban de comercio de un lado a otro, de norte a sur y de sur a norte. ¿Sí? Belén ya no será el pueblecito insignificante de otros tiempos y situado en tierra de Judá. Brillará para siempre. ¿Por qué? Por su sentido davídico, porque de ahí es ¿quién? David, el gran rey, el gran profeta y el que encausa el proyecto, el camino mesiánico. El texto de Miqueas, retocado y amplificado por el evangelista, ocupa el centro del relato y su importancia teológica es capital. Jesús, nacido allí en Belén, será el verdadero Mesías davídico, inclusive el auténtico David, un segundo David que va a pastorear. Acuérdense que los profetas de Ezequiel 34, ¿sí? Y los otros profetas decían, yo mismo los apacentaré. ¿Quién será el pastor? Dios mismo vendrá a pastorear, a alimentar, a pastorear a su pueblo. Pastoreará, pero como rey, al pueblo de Israel, es decir, al pueblo de Dios. Ya no alcanzamos, viene el tercer cuadro. En cambio, en el tercer cuadro tenemos a Herodes con los magos. Hemos visto la introducción. 2, hemos visto la figura de los magos. 3, hemos visto Herodes y el pueblo de Jerusalén, representado por los dirigentes. Y ahora nos toca este tercer punto, Herodes y los magos. Y el cuarto punto será solamente los magos y el regreso a su tierra. Ya vamos a ver, los magos regresan de nuevo a su tierra por otro camino. ¿Por qué? Porque ya vemos que el evangelio de Mateo al final se amplía. Dice, vayan por todo el mundo a predicar. Allá nos vamos a ir donde ustedes. ¿No es cierto? Ahora ya no van a venir los magos hacia nosotros, sino nosotros vamos a ir donde están los magos. ¿Sí? Bueno, esto lo explicaremos en la próxima charla. La Epifanía número 2. Buenas noches.